No es una coincidencia. Cuando un avión del gobierno iraní rompe protocolo para volar de emergencia a Moscú y el mismo día asesinan en una operación quirúrgica al fiscal clave de la Guardia Revolucionaria, no estamos viendo noticias aisladas. Estamos viendo una evacuación. Lo que acaba de ocurrir es la confirmación brutal de que el régimen de los ayatolás ha perdido lo único que lo mantenía en pie: su seguridad interna. Ese vuelo a Rusia no es una visita diplomática. Es la élite buscando la salida de emergencia, porque saben que el barco se hunde y que la inteligencia extranjera ya está dentro de su cocina. Mientras el mundo mira las protestas en la calle, lo real está pasando en las sombras. Una operación que ha decapitado la confianza del sistema. Washington aprieta, Teherán se quiebra desde adentro. ¿Y Moscú? Moscú cobra por el refugio. Soy Javier Ortega. Si quieres entender cómo se desmorona un Estado en tiempo real y la lección brutal que esto deja para la soberanía de México, suscríbete ahora mismo al canal. Vamos a analizar lo que nadie te va a decir en el noticiero. Empezamos. No crean en las casualidades. En geopolítica, la casualidad es el recurso de los ingenuos, y aquí no estamos para ser ingenuos. Lo que acabamos de presenciar en las últimas horas, si saben leer el radar y no solo los titulares, no es un evento aislado, no es una protesta más, no es un accidente administrativo. Lo que estamos viendo es una autopsia en tiempo real. Hay un avión del gobierno iraní, un Airbus, que debería estar en tierra o volando rutas diplomáticas oficiales, que ha roto el protocolo. Ha despegado en medio de una crisis de seguridad interna y ha puesto rumbo directo a Moscú. Al mismo tiempo, en una operación que tiene todas las firmas de una ejecución quirúrgica, uno de los fiscales más importantes de la Guardia Revolucionaria, el hombre que firma las sentencias, el hombre que representa el puño de hierro del régimen contra su propia población, ha sido eliminado. Pongan las dos cosas juntas: un fiscal muerto en una operación de inteligencia y un avión oficial huyendo hacia la única potencia que todavía les contesta el teléfono. Esto no es diplomacia. Esto es una evacuación. O al menos es el inicio de la negociación de una salida. Cuando las ratas corren hacia el aeropuerto, es porque saben que el barco no solo tiene una vía de agua, saben que el barco se ha partido por la mitad. Bienvenidos a la realidad, esa que no les van a explicar en los noticieros de la noche, porque están demasiado ocupados repitiendo lo que dicen las agencias de prensa occidentales. Aquí vamos a hablar claro. El régimen de los ayatolás en Irán no está enfrentando una crisis política, está enfrentando una implosión estructural. Y lo que eso significa para el mundo, para Rusia, para Estados Unidos, y créanme, para la lección que México debe aprender de todo esto, es brutal. Empecemos por el hecho duro, el que no se puede ocultar. El vuelo a Moscú. ¿Por qué Moscú? ¿Por qué ahora? Vladimir Putin no recibe aviones de gobiernos en crisis por caridad. Rusia no es una ONG. Rusia, en este momento, es una aseguradora de dictaduras en riesgo, pero es una aseguradora que cobra primas impagables. Si ese avión ha aterrizado en Moscú, cargando lo que imaginamos que carga, sea personal de alto nivel, sean archivos, sea oro, o sean las últimas garantías de lealtad, es porque en Teherán se ha encendido la luz roja definitiva. La narrativa que van a escuchar afuera es la del pueblo levantado. Y sí, hay descontento. Pero los regímenes como el iraní no caen solo porque la gente grite en las calles. Caen cuando la élite que los sostiene deja de sentirse segura. Caen cuando el miedo cambia de bando. Hasta ayer, el miedo lo tenía el ciudadano que salía a protestar. Hoy, con el asesinato de este fiscal clave del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el miedo se ha trasladado a los despachos de los funcionarios. Ese es el punto de quiebre. El asesinato del fiscal no fue un linchamiento, no fue una turba furiosa que lo encontró por suerte. Fue un objetivo seleccionado. Fue inteligencia, fue alguien que sabía dónde estaba, a qué hora y cómo llegar a él. Eso significa una cosa, y solo una cosa. El aparato de seguridad de Irán, ese que nos vendieron como impenetrable, es un queso gruyère. Está infiltrado hasta la médula. Imaginen la paranoia que se respira ahora mismo en los pasillos del poder en Teherán. Si no pueden proteger al hombre que encarcela a los disidentes, ¿quién está a salvo? ¿El ministro? ¿El general? ¿El líder supremo? Esa es la estrategia. No necesitas invadir un país con tanques para destruirlo. Solo necesitas que sus líderes dejen de confiar en su propia sombra. Washington y Tel Aviv lo saben. Esta es la guerra moderna. No es shock and awe, no es bombardeo masivo, es la muerte por 1000 cortes. Es hacer que el enemigo se devore a sí mismo buscando traidores. Y ahí es donde entra el avión. Cuando tu estructura de seguridad interna colapsa, cuando ya no sabes si tu guardaespaldas trabaja para ti o para el Mossad, buscas una salida, buscas a Putin. Pero, y aquí es donde el análisis debe ser frío, esto demuestra la debilidad absoluta de Irán.
Se llenaron la boca durante décadas hablando de soberanía, de resistencia, de ser una potencia regional que no se arrodillaba ante nadie. Y a la primera señal de colapso real, corren a esconderse bajo las faldas del Kremlin. La soberanía no es un discurso. La soberanía es capacidad. Si tienes que huir a Moscú para que no te maten en tu propia capital, no eres un Estado soberano. Eres un protectorado en descomposición. Y Rusia lo sabe. Putin los recibe, claro que sí. Pero los recibe como se recibe a un peón que todavía puede ser útil, no como a un socio igualitario. Rusia necesita los drones iraníes para su guerra en Ucrania. Necesita que Irán siga siendo una molestia para Estados Unidos en Medio Oriente. Pero no se equivoquen. Moscú no va a salvar al régimen por amistad. Lo va a exprimir hasta la última gota. Hablemos de la operación que eliminó al fiscal. Esto es clave para entender la magnitud del desastre para el régimen. La Guardia Revolucionaria no es solo un ejército. Es el Estado dentro del Estado. Controlan la economía, controlan las fronteras, controlan el programa nuclear. Matar a uno de sus fiscales de alto perfil en una operación encubierta es un mensaje devastador. Le dice a cada miembro de la organización: sabemos quién eres, sabemos dónde vives, y no hay lugar donde puedas esconderte. Esto provoca deserciones. Esto provoca que el funcionario medio, ese que solo quiere cobrar su sueldo y llegar vivo a casa, empiece a mirar hacia otro lado. Empiece a destruir documentos, empiece a preparar su propio plan de escape. Así es como colapsan los sistemas autoritarios. No por un golpe fuerte desde afuera, sino porque los ladrillos de abajo empiezan a moverse para no ser aplastados. Y es fascinante, de una manera macabra, ver cómo la prensa internacional trata esto. Lo venden como una victoria de la libertad. Cuidado con eso. Lo que estamos viendo es una operación de cambio de régimen ejecutada desde las sombras por potencias extranjeras. Sí, el régimen iraní es brutal. Sí, ha reprimido a su pueblo. Pero no seamos ingenuos pensando que lo que viene después es una democracia instantánea diseñada en Washington. Cuando se decapita un sistema como este, lo que sigue es el vacío. Y el vacío, en geopolítica, se llena con sangre. Si Teherán cae, si el control central se disuelve, ¿quién controla los misiles? ¿Quién controlaría las milicias? ¿Qué pasa con Hezbollah en Líbano, con los hutíes en Yemen, con las milicias en Irak? Todos esos grupos dependen del dinero y las órdenes de Irán. Si la cabeza deja de funcionar, los brazos se vuelven locos. Podríamos estar a las puertas de una guerra civil regional o de una anarquía balcanizada en una de las zonas más críticas para la energía mundial. Y a Estados Unidos, en el fondo, no le importa tanto el caos, siempre y cuando el rival geopolítico quede neutralizado. Esa es la frialdad del cálculo imperial. Washington prefiere un Irán en llamas que un Irán aliado con China. Y si para eso hay que incendiar la casa, pues se incendia. Ahora, detengámonos un momento en la figura de Rusia. ¿Qué gana Putin metiéndose en este avispero? Gana influencia, o al menos la ilusión de ella. Al recibir ese avión, al posicionarse como el mediador o el protector de los restos del régimen, Putin le dice al mundo: todavía soy indispensable. Le dice a Occidente: si quieren gestionar el colapso de Irán, tienen que hablar conmigo. Es una carta de negociación. Putin colecciona conflictos congelados y dictadores caídos, porque son fichas que luego puede cambiar en la mesa de póker global. Tal vez cambie a Irán por concesiones en Ucrania. Tal vez lo use para presionar los precios del petróleo. Pero para Irán es la humillación final. Han pasado de aspirar a ser el imperio persa renacido a ser una moneda de cambio en el bolsillo de un oligarca ruso. Esa es la tragedia de los nacionalismos de cartón. Gritan mucho contra el imperialismo occidental, pero terminan siendo vasallos de otro imperio igual de cínico. Y aquí es donde quiero girar la mirada hacia nosotros, hacia México. Porque esto no es una película lejana, esto es una lección de anatomía estatal que debemos estudiar con lupa. ¿Qué nos enseña el colapso de seguridad en Irán? Nos enseña que un Estado que permite que su inteligencia sea penetrada, que permite que agencias extranjeras operen con impunidad dentro de su territorio, sea física o digitalmente, es un Estado cadáver. No importa cuántos desfiles militares hagas. No importa cuántos discursos de soberanía des en la mañana. Si no tienes el control real de quién entra, quién sale y quién opera en tus estructuras de seguridad, no tienes país. Tienes un territorio ocupado. México ha vivido bajo presión constante de agencias estadounidenses. Lo sabemos. Lo he dicho 1000 veces. La DEA, la CIA y todas las agrasopas de Washington ven a México no como un socio, sino como un problema de seguridad a administrar. Lo que vemos en Irán es la versión extrema de esa administración. Es lo que pasa cuando deciden que ya no eres útil,
o que eres demasiado peligroso. Te desmontan desde dentro. Irán creyó que podía mantener su soberanía basándose en la represión interna y la retórica externa. Olvidó que la verdadera fortaleza de un Estado radica en la cohesión de sus instituciones y en la lealtad real de su gente. Cuando esa lealtad se compra o se fuerza, es frágil. Y las agencias extranjeras son expertas en encontrar esas grietas. Encontraron la grieta en el fiscal muerto. Encontraron la grieta en el piloto que voló a Moscú. Encontraron la grieta en la élite que ahora está haciendo las maletas. No miren esto con distancia. Miren esto como un espejo de advertencia. La soberanía se defiende con inteligencia, con contrainteligencia, con economía sólida y con unidad nacional real, no con polarización barata. Irán está polarizado hasta la muerte, y por esa herida abierta entraron sus enemigos. Volvamos al avión. El hecho de que sea un vuelo a Moscú y no a Pekín también dice mucho. China es pragmática. China hace negocios. China no quiere cargar con el muerto político de un régimen fallido. Rusia, en cambio, es un actor disruptivo. Rusia vive del caos. Por eso van a Moscú. Porque es el único lugar donde la desesperación tiene mercado. Pero pensemos en el día después. Supongamos que este es el fin o el principio del fin. ¿Qué pasa con el acuerdo nuclear? Muerto. ¿Qué pasa con el mercado petrolero? Volatilidad absoluta. Si Irán deja de exportar, o si sus instalaciones son saboteadas en el caos de la caída, el precio del barril se dispara. Y eso afecta a la inflación mundial, afecta a las elecciones en Estados Unidos, y afecta a la economía de México. Todo está conectado. No pueden darse el lujo de decir, eso pasa en Medio Oriente, no me toca. Te toca en la gasolina, te toca en la estabilidad del dólar, te toca en la presión que Washington va a ejercer sobre México una vez que se libere del problema iraní. Porque esa es otra clave. Si Estados Unidos logra neutralizar a Irán, libera recursos, libera atención. ¿Y adivinen hacia dónde van a girar esa atención? Hacia China, sí. Pero también hacia su propio patio trasero. Hacia nosotros. Un Estados Unidos envalentonado por una victoria de inteligencia en Irán es un Estados Unidos más agresivo. Van a creer que su fórmula de presión máxima e infiltración funciona. Y van a tener la tentación de aplicarla en otros lados donde sientan que sus intereses están amenazados. Quien no entienda esto, no entiende cómo piensa el imperio. El fiscal muerto es solo un nombre en una lista para nosotros. Pero para el sistema iraní es la prueba de que han perdido la guerra en las sombras. La guerra visible, la de los misiles y los barcos, esa todavía no empieza o tal vez no necesite empezar. Porque si logras que el enemigo se rinda por pánico interno, ya ganaste. Sun Tzu lo decía. La excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Eso es lo que estamos viendo. Washington y sus aliados están rompiendo la resistencia psicológica de la élite iraní. Y esa élite, que se llenaba la boca de sacrificio y martirio, resulta que no quiere ser mártir. Quiere ser refugiada de lujo en Moscú. ¡Qué ironía! Envían a los hijos de los pobres a morir en la frontera o a luchar en milicias extranjeras. Pero cuando el fuego llega a su puerta, ellos se suben al Airbus. Esa hipocresía es el combustible final que quemará lo que queda de legitimidad del régimen. Por eso les digo, observen el avión. Sigan esa ruta de vuelo. Ese trayecto Teherán-Moscú es la línea de vida de un paciente terminal. Y mientras vuela, abajo, en el terreno, la maquinaria de demolición sigue trabajando. Mañana será otro fiscal. Pasado mañana será un general. Después, una instalación crítica que explota misteriosamente. Es un guión escrito. Lo hemos visto en otras latitudes, con otros actores, pero la trama es la misma. Un régimen rígido, incapaz de reformarse, que se quiebra ante una presión externa inteligente y una presión interna insostenible. La pregunta que dejo sobre la mesa, la pregunta incómoda que nadie quiere hacerse en voz alta es: ¿quién sigue? Porque el mundo se está reordenando a una velocidad vertiginosa. Las viejas alianzas se rompen. Los ejes de resistencia se demuestran de papel. Y en este reordenamiento solo sobreviven los estados fuertes, los estados reales. No los que gritan, sino los que controlan. Irán ha perdido el control. El avión en Moscú es la bandera blanca, aunque todavía no la ondeen oficialmente. Es la admisión de derrota de la cúpula. Están buscando salvar los muebles, salvar las cuentas bancarias, salvar el pellejo. El país que se las arregle como pueda.
Para México, la conclusión debe ser clara y dura. No hay hermanos en geopolítica. No hay bloques que te salven si no puedes salvarte a ti mismo. Irán confió en su red de aliados, confió en su retórica, y ahora está solo, desangrándose, con su única salida siendo un vuelo vergonzoso hacia el frío de Rusia. Que no nos vendan cuentos. Esto no es cooperación internacional, esto es depredación. Y en la selva de las naciones, si te comportas como una presa, te van a comer. Irán se comportó con arrogancia, pero con debilidad estructural. Y los depredadores olieron la sangre. El juego está claro. Washington aprieta, Tel Aviv ejecuta, Moscú cobra y Teherán paga. Y nosotros, aquí, más nos vale entender las reglas, porque el tablero es global y nadie está a salvo de ser la próxima ficha en caer. Esto recién empieza. El avión aterrizó, pero las consecuencias de ese vuelo apenas despegan. Manténganse atentos, porque la caída de un gigante regional siempre hace temblar el suelo, incluso al otro lado del mundo. Soy Javier Ortega. No se explica, se defiende. Y para defenderse, primero hay que entender la realidad, por cruda que sea. Nos vemos en el próximo análisis.